Vamos a... ¿Por qué no quiso grabar? Ok, ahí está. Vamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 7. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Ok. Y quiero... Segunda de Corintios 7 y versículo 10. Y voy a usar un ejemplo del Antiguo Testamento que yo creo que nos va a ayudar a entender el arrepentimiento, y también que si no podemos esconder las cosas a los hombres, menos se las vamos a esconder a Dios. ¿Okay? Segunda Corintios 7 y versículo 10 es un versículo que citamos muchas veces, mucho lo citamos en muchas predicaciones, pero queda aislado, realmente no lo leemos en su contexto, y es lo que vamos a hacer esta mañana. Dice el 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Okay? Y aquí tenemos un proceso, se puede decir, tristeza, arrepentimiento y salvación. ¿Okay? La tristeza, yo creo que no es el resultado de arrepentimiento, sino que sentimos tristeza porque entendemos que hemos hecho mal y que estamos en peligro. ¿Okay? Y eso nos va a forzar o nos llama la atención para cambiar la manera de pensar, para no repetir las cosas otra vez. Y arrepentimiento, eso significa, viene de dos palabras en el griego, cambiar mente. ¿Okay? Y eso puede resultar en la salvación, pero no todo el tiempo. ¿Okay? La tristeza no todo el tiempo te va a llevar a la salvación, porque dice en la segunda parte del 10 de que no hay que arrepentirse. Que cuando te arrepientes para salvación, pues está bien, de eso no vamos a arrepentirnos de eso. ¿Okay? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Una tristeza puede producir arrepentimiento para salvación, y la otra tristeza, dice, produce muerte. La tristeza del mundo. ¿Y cuál es la diferencia de las dos? Bueno, vamos a tratar de explicar eso. ¿Okay? Lamentablemente este versículo, pobrecito, ¿verdad? Siempre lo leímos solito, pero su contexto nos va a explicar unas cosas, ¿ok? Y cuando leemos esto, no lo leemos como este judío, el hermano Pablo, que escribe esta carta, lo leemos como mexicanos, ¿ok? Pero si lo leemos como un judío o como una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios, nuestra mente rápidamente va a recordar muchas cosas, especialmente ejemplos del Antiguo Testamento, porque nos revolotea la memoria, así debe ser la palabra de Dios. Y recordamos lo que dijo el Señor también: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Okay. Y llorar, yo creo que está incluido en lo que vamos a leer ahorita aquí en este capítulo 7, en su contexto. Okay. Y todo el capítulo, como le digo, nos trae memorias de otras cosas, pero en el Antiguo Testamento están los ejemplos del arrepentimiento, historias enteras que hablan con mucha claridad sobre lo que es el arrepentimiento. Ahora, hay gente ¿por qué voy a decir gente? Para todo hay colmillo, para todo hay engaño, hay fraude, asimilaciones, ¿ok? Y cuando Juan invitaba a la gente a que vinieran a bautizarse, él les decía a la gente, ¿verdad? Generación de víboras, haced obras dignas de arrepentimiento. Bueno, ¿qué obras dignas? ¿Okay? Y le preguntaron, ¿qué haremos nosotros? Pues los soldados, pues no anden haciendo extorsión. A los publicanos no cobren más de lo que les ha pedido el gobierno. ¿Ok?
Y, y les dice, yo bautizo con agua, pero viene uno que sabe si ustedes se bautizaron y se arrepintieron de corazón. Yo no puedo, nomás puedo asumir, puedo pensar, porque para todo hay colmillo, ¿ok? Ni Juan ni nosotros tenemos esa confianza de saber si se arrepintió o no se arrepintió. Y hay gente que se bautiza por diferentes razones, ¿ok? Y no hay vemos después en su vida que no hay un arrepentimiento genuino o sincero, ¿ok? En 1999, ¿ok? La congregación, creo que estamos en la casa todavía, ¿verdad? Pero nomás escogí un año. Me pude haber ido al 2005, me pude ir un poquito más para atrás, pero escogí nomás 1999. Éramos 18 hermanos con membresía en la iglesia ahí por Oaxaca. ¿Okay? De esos 18 nomás quedan 5. ¿Okay? Hemos bautizado quizás 100 o 150 personas, no sé, no las tengo contadas aquí, pero hemos bautizado mucha gente. ¿Okay? Ahora, en la segunda carta de Corintios, Pablo menciona 2 tipos de tristeza, que es lo que leímos aquí en el capítulo 7, versículo 10. Pero solo una te lleva al arrepentimiento. Ahora, la historia es la misma en todas las iglesias y hay diferentes razones por las cuales las gentes se bautizan, pero la historia es la misma, donde quiera que vas. En Cuba, y pues no estoy tirándole a los cubanos, ¿verdad? Pero en Cuba, los números son más altos. Okay. No es raro que llegues a una congregación y les preguntes a los hermanos ahí que han estado allí, ¿verdad? ¿Cuántos han bautizado aquí? Pues hemos bautizado 1,000 personas. Ok. Y solamente hay 40 miembros de la congregación, pero de las 1,000 personas que bautizaron, quizás unos 10 están ahí todavía. Y muchos de los que han dejado son predicadores. Por eso les digo que somos buenos para asimilar. Tenemos colmillos para engañar. ¿Ok? Hoy quiero hablarles del verdadero arrepentimiento para hacer conciencia nosotros. Ahora vamos a leer el 2 Corintios 7, pero en su contexto. Vamos a leer del versículo 5 para mirar cómo se encuentra este versículo 10 en lo que está hablando o lo que sucedió. ¿Ok? En la primera carta, Pablo les escribe cosas bien duras. Si leen 1 Corintios, había hermanos que estaban fornicando en la congregación, habían partidos en la congregación, habían unos que decían que ya no hay arrepentimiento, y los otros andaban diciendo que Pablo no era apóstol. Bueno, un montón de cosas. Unos seguían a Pedro, otros a Apolos y otros así. Y recibieron la carta y parece que leyeron la carta y hubo un arrepentimiento. Hubo tristeza, pero hubo arrepentimiento. Dice el versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. ¿Okay? Después de que escribió la carta, Tito fue y estuvo con los hermanos en Corinto. Y él miró lo que los hermanos hicieron cuando leyeron la carta. Pero Pablo no sabía, él estaba acá, estaba desesperado para saber cómo recibieron la carta los hermanos. ¿Qué pasaría? ¿La rompieron, la tiraron o qué pasó? Y cuando Tito regresó bien contento, ¿ves? Y dice allí, haciendo saber, la segunda parte del 7 es, habiendo saber vuestro gran afecto. Todavía nos quieren, todavía hay amor. Vuestro llanto
¿Qué es eso, llanto? Pues lloraron. Leyeron la carta y empezaron a llorar. Vuestra solicitud por mí. O sea que, ¿cómo está Pablo? ¿Verdad? Todavía nos ama, nos escribió esta carta, todavía nos quiere tener comunión. Sí. De manera que me regocijé aún más, dice. O sea que se regocijó con Tito y se regocijó aún todavía más. Porque aunque os contristé con la carta que le escribí, los hice tristes, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, se sintió mal. Mandó la carta, ¿verdad? Y yo sé, dice que los voy a hacer tristes. Dice, no me pesa eso, pero él sintió algo, ¿verdad? Pobrecito mis hermanos, a ver qué pasa cuando lean esa carta. Okay. Dice, yo sé que los hice tristes. Ahora me gozo, dice. Okay. A veces vamos a sentir tristeza, pero el fruto de esa tristeza, ¿verdad? Que hacemos a alguien triste, vamos a tener gozo. Okay. A veces tenemos que llamarle la atención a un hermano y eso no es nada es algo difícil. Y te trae tristeza a ti y a ellos también. Pero después, si se arrepienten y hacen las cosas bien, hay gozo. Pero ahora me gozo, dice. No porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Ok? Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a hablar un poquito de eso, de la tristeza que produce muerte. Porque aquí esto mismo de que habéis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué solicitud? Eso sí se puede ver. ¿Eh? Lo pudo ver. Tito lo pudo ver. Le está diciendo, hubo solicitud. ¿Qué es eso? Que pronto quisieron arreglar las cosas sueltas, las cosas malas que estaban sucediendo. Pronto fueron solícitos. ¿Ok? Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? Dice, ¿qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando hay tristeza para arrepentimiento, según Dios, esto es lo que va a pasar. Todas las ofensas quedan borradas, ¿ok? Y aquí Pablo les dice, ¿verdad? Que, ¿qué defensa? No, yo no estoy de acuerdo con lo que escribe Pablo. No, ¿cómo que no? Él tiene razón. Nos está escribiendo porque andamos mal. Hubo defensa de la verdad, ¿ok? Y esto dice Pablo, por eso, en los ojos de Dios todo quedó bien. Y en ese contexto se encuentra este versículo 10, ¿ok? Producir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son esos? Okay. Aquí vemos que hubo lágrimas, hubo llanto, hubo solicitud para arreglar las cosas, hubo defensa, hubo disculpas, hubo temor. ¿Qué temor? Dice. Okay. Pablo se tuvo que esperar hasta que llegó Tito, pero como Pablo no podemos saber hasta que podemos ver las obras de los hermanos. Hay veces que hermanos se arrepienten y no estamos seguros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay obras dignas de arrepentimiento. ¿Okay? Hermanos que parece que se arrepienten y uno dice, oh, pobrecito hermano, ¿verdad? Está dolido y se arrepintió. O a veces decimos, no estoy seguro si se arrepintió o no. ¿Okay? Y a veces visitamos no solamente hermanos, a gente las visitamos a los hospitales, ¿verdad? Y ahí están tristes porque el doctor ya dice, ya se va a morir o no le queda mucho tiempo, ¿verdad? Cosas así.
y la persona está triste y la gente está triste y la persona dice, nomás salgo de aquí y me voy a entregar a Dios. ¿Okay? Vamos a los velorios o después de un accidente tenemos un trauma y nos sentimos tristes y hacemos promesas. ¿Okay? En momentos de crisis tenemos ese miedo de dejar el mundo y no estar bien con Dios y hacemos muchas promesas. ¿Okay? Ah, ah, no es gente que raramente va a los servicios a una iglesia. Después de un trauma, ahí están, ¿verdad? Pero no se bautizan, nomás ahí están. Y luego después se desaparecen. Y otros, un que otro, ¿verdad? Le entra el temor de Dios y dice, yo no quiero pasar por yo no quiero estar pensando así, no quiero pasar por otra cercanía con la muerte sin estar bien con Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para ponerme bien con Dios? ¿Okay? Y esa es la tristeza de arrepentimiento que lleva para la salvación. ¿Okay? Y es natural, porque la muerte es un reto. La muerte es el reto del mundo. ¿Okay? Y muchos no se han dado el brazo a torcer y van a estar luchando contra la muerte hasta el fin. ¿Okay? Así van a morir. ¿Okay? Pero a fin de cuentas va a ser tu vida, la vida que llevas, en que va a probar si tu tristeza y arrepentimiento fue genuina o nomás una cosa pasajera o si fue fingida. Como les digo, hay gente muy lista. ¿Okay? Vamos a mirar ahora el ejemplo de una persona muy lista. Se encuentra en 2 Samuel capítulo 19. ¿Okay? Ahora, para entender todo lo que rodea el ejemplo de esta persona, tuviéramos que leer desde el capítulo 16 todo completo, pero no lo vamos a hacer. ¿Okay? Segunda de Samuel, capítulo 19. Rápidamente, lo que pasó aquí es que el hijo de David, Absalón, dio un golpe de estado y David tuvo que huir de la ciudad, sin zapatos, como quien dice, sin ropa, sin comida. Nomás tuvieron un momento para huir del palacio, bajar el valle de Sidrón y subir por el monte de los olivos y ir a esconderse en el desierto. Fue rápido esto. Y cuando iba huyendo David, esta persona sale a su encuentro. Esta persona se llama Simei o Simei o Simei. Así lo mencionan en algunos predicadores o unos judíos, así lo mencionan. Pero aquí en 2 Samuel capítulo 19, versículo 16, dice que Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir a David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. No vino solo, este hombre venía con mucha gente, ¿okay? Que lo representaba a él. Él era un descendiente de Benjamín, de donde también era Saúl, el primer rey de Israel. ¿Okay? Y todavía las tribus del norte todavía como querían seguir todavía a un descendiente de Saúl, pero este hombre llega y venían 1000 hombres con él. Dice, así mismo se iba criado de la casa de Saúl con sus 15 hijos y sus 20 siervos, y los cuales pasaron el Jordán delante del rey. ¿Vieron? Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Vamos a ir a encontrarnos con David a ver qué nos dice. ¿Okay? Porque este hombre no se portó muy bien. ¿Okay? Pero ya viene ahora David de regreso después de pasarse tiempo en el desierto, después de que peleó contra su hijo y mataron a su hijo. Ahora ya vienen de regreso y este hombre sale al encuentro y dice, y cruzaron el vadado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Entonces mi hijo de Gera se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Ya cruzó el Jordán, ¿verdad?
cruzó del Jordán, el Jordán, cruzó otra vez para entrar a Jerusalén. Se cruzó y ahí está, llega ese hombre con 1000 hombres a su encuentro. Y no viene para pelear. Dice ahí, versículo 19, y dijo al rey. Esto es lo que le dijo el rey. No me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor, el rey, salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, o sea, de Israel, para descender a recibir a mi señor, el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seas adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno de Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey de Israel. Y dijo el rey a Simeí, no morirás. Y el rey se lo juró. Este hombre, cuando salió huyendo David, este hombre maldijo a David y le echaba piedras y polvo y le dijo, hombre sanguinario, ¿verdad? Debes de morir. Todos tus pecados han caído sobre tu cabeza, y le estuvo maldiciendo. Maldecir eres maldito de Jehová. Okay. Y los hijos de Sarbia, Abisai dijo, ¿por qué no nos matamos a este perro? Cuando salieron, le dijo, déjame matar, quitarle la cabeza a ese perro que está maldiciendo al rey. Okay. Y aquí Simeai le dice al rey David, no culpes a mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor salió de Jerusalén, no los guarde. Yo reconozco, dice el versículo 20, en mi pecado, haber pecado y venido hoy el primero, o sea, para pedirle a Dios, al rey, perdón. Y vemos aquí una manera política, se puede decir, de presentarse ante el rey, ¿okay? Y él sabe que la pena por maldecir al rey, la sentencia era muerte. Era muerte. ¿Okay? En una ocasión, cuando murió el rey de Saúl, el rey le dijo a su escudero, mátame porque no quiero que el enemigo me capture vivo y se burlen de mí. Y el escudero dijo, yo no te puedo matar, tú eres el ungido de Dios. Entonces Saúl agarró la espada, se la puso en el vientre y cayó sobre la espada, él mismo, y así murió. Después llegó una persona y miró que había muerto el rey Saúl y le quitó la corona y se la llevó a David. Y le dijo, mira, está la corona de tu enemigo. ¿Tú estabas ahí cuando murió? Sí. ¿Y cómo murió? Yo lo maté. Por tus propias palabras mueres, dice. Mátenlo a este. ¿Por qué? Porque él se atrevió a levantar su mano contra el ungido de Dios. Esta persona pensaba que le iban a premiar. Dice, no, va a morir. ¿Por qué? Porque mataste al ungido de Dios. Y David tuvo muchas ocasiones para matar a Saúl y no lo hizo porque eso es el ungido de Dios. Y maldijo a David, al ungido de Dios. La sentencia era muerte. Entonces él le pide a David, no me mates. Sí, David le dice, no te voy a matar. Y se lo juró. Versículo 23. Y el rey se lo juró. ¿Okay? Ahora, aquí en estos versículos, parece que David mira a los 1000 hombres, pero aparte de eso, dijo David, ha de morir hoy alguno en Israel. Óranos al día para matar a gente. Y me está pidiendo perdón, le voy a dejar que viva. ¿Okay? Pero a lo mejor también David, como trajo a 1000 hombres del norte, es un acto de David de diplomacia. ¿Okay? Porque este hombre representaba los tribus del norte. ¿Okay? Entonces David
lo dejó vivir. Pero la pregunta es esta, que si esta persona se arrepintió de verdad o no. La manera en que se presenta y todo lo que dice, no culpe, mi Señor, la iniquidad, ni tengo memoria de los malos de tu siervo. Yo reconozco que he pecado, parece que, ¿qué más quieres, verdad? Esta persona está arrepentida de corazón. Y David lo perdona, pero David no es un pedazo de pan mojado. Okay. No crean que David está convencido. Okay. Para nada. ¿Se acuerdan lo que lo que le dijo Satanás a Dios cuando ya había herido a Job? ¿Se acuerdan que lo había herido? Le mató toda su familia, le quitó sus animales, sus riquezas y todo. Y luego le dijo Dios, mira, ¿has considerado a mi siervo Job? Dijo, sí, yo entiendo, pero tócale la piel. Tócale su cuerpo, a ver si no te maldice en la cara. Es que Satanás sabe que nosotros somos capaces de hacer cosas tremendas para salvar la vida. Y aquí tenemos un hombre este hombre se arriesgó, dijo, esta es mi única oportunidad. Y yo sé que David es una persona de misericordia, me voy a aventar. Okay. Porque yo quiero vivir. Y hay gente que hasta vende a su propia madre, como yo vendo a mi madre para vivir. Okay. Y este hombre, aparentemente se arrepintió. Pero la vida de este hombre, la vida después de este acto de arrepentimiento, nos va a mostrar si su arrepentimiento fue sincero o no. Okay. Vamos a ir a Segunda de Reyes ahora. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ahora, estas son las últimas palabras del rey David. Dice, ya me voy a unir con mis padres, dice. Y quiero hay unas cosas pendientes, dice. Y quiero que hagas justicia. ¿Ok? Dice el versículo 5, ya sabes tú lo que me ha hecho Job, hijo de Sarvia. Lo que hizo a los dos generales del ejército de Israel. A Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz sangre de guerra. Los mató como si estuvieran en guerra, pero ya habían hecho las paces. Y los mató. A uno se le acercó y le dijo, ¿hay paz, hermano? Y le dijo, sí, hay paz. Y se acercó como para abrazarlo, sacó el cuchillo y ¡pum! Lo mató. 2 veces hizo esto, Joab. Entonces David dice, yo no quiero que ese hombre muera a gusto. Dice, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en talabarte en que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. O sea que talabarte, el cuchillo lo metió otra vez, lo escondió y la sangre le cayó en los pies, lo que está diciendo. Tú pues, dice el versículo 6, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Aunque este hombre no va a vivir de viejo, muy a gusto en su cama. Yo quiero que hagas algo con este hombre. Okay. Lo vas a matar. Y dice en versículo 7, más a los hijos de Barzilac, Galaíta, harás misericordia que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalom, tu hermano. Tú vas a ponerles, los vas a tener en tu casa, comiendo en tu casa, porque él hizo así conmigo. Cuando él salió de Jerusalén, este hombre le llevó pasas, quesos, pan, comida, ropa, le llevó todo lo que él necesitaba, porque la gente tenía hambre, estaban huyendo, no tenía zapatos cuando salió de la casa David. Y luego dice el 8, también tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín,
de Baín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán. Y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Yo se lo juré. Pero ahora no lo absolverás. Pues hombre, sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. Tampoco va a dormir este de viejito a gusto en su cama. Lo vas a matar. Y tú sabrás cómo le vas a hacer. Ahora, David es el rey. Porque David es el rey. Y el rey hace justicia. Y David sospechaba que Simaí, cuando le pidió perdón, no le pidió sinceramente. Más quería vivir. Es todo. Okay. El negocio del rey es hacer justicia. Yo creo que David, cuando ya entró otra vez a Jerusalén, ¿verdad? Preguntaba ya, ¿y cómo está Simeí? ¿Qué hace? No, pues le está yendo muy bien. Es un hombre de negocio. Tiene muchos esclavos. Ah, tiene muchos esclavos, sí. ¿Y qué clase de amo es? Es un amo bien duro, difícil, de mano dura. Oh, entonces es duro con sus esclavos, sí. Y ahora Salomón lo va a vigilar. Es uno de estos momentos raros cuando el Señor nos muestra que Dios pide obras dignas de arrepentimiento. Si David lo dejó vivir a él, ¿por qué le va a hacer la vida dura a sus esclavos o a sus siervos? Primera de Reyes, donde estamos ahí, capítulo 2, ahora del versículo 32, 35, 38, esto es lo que le propone Salomón a Simeí. Dice el 35, y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Jodaya, sobre el ejército, a Sadoc puso de rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después de que mató a Abner por lo que había hecho, y luego le quitó el sacerdocio a Abiatar, porque Abiatar se había juntado con su hijo Salomón para quitar el trono. ¿Okay? Y dice, después envió el rey, hizo venir a Simeí, aunque ahora trajo a otro, y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de allí una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey, la palabra es buena. ¿Por qué no le dijo Simeí, por qué me tengo que venir a Jerusalén? ¿Por qué me vas a encerrar? ¿Se cuenta que estoy encarcelado en la ciudad? No dijo eso, dijo la palabra es buena. ¿Por qué? Porque Simeí todavía tenía esa esperanza. ¿Verdad? Todavía tienen esperanza de que descendiente de Benjamín, que todavía tenga por ahí, va a agarrar un hueso, nomás falta que otro tome el lugar de Salomón. ¿Ok? Y pero no le dijo, la palabra es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Acuérdate, el día que salgas de la ciudad, vas a morir. Hizo su casa, tenía dinero para comprar terreno, hizo una casa bonita y está viviendo en Jerusalén. Pero pasado 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquís, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simeí, diciendo, he aquí tus siervos están en Gad. Entonces Simeí se levantó, ensilló su asno y fue a Aquís en Gad para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí y trajo sus siervos de Gad. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 23.
¿Qué clase de hombre es este Simaí? ¿Cómo trata a sus siervos? Pues bastante duro. ¿Ok? Aquí nos dice algo y se le escaparon los siervos. Sí, Deuteronomio capítulo 23 y vamos a leer versículo 15, 16. ¿No? Este es Dios, Moisés, dándole instrucciones al pueblo y esas instrucciones tienen que ver con amos y siervos. Dice el 15, no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Bueno, ¿por qué va a huir un siervo de su amo? Porque en otros pasajes dice, si su amo, después de trabajar 6 años, y quiere quedarse, porque en el 7º año lo dejaban ir libre, y se quiere quedar, dice, le vas a hacer un hoyito en la oreja, y le vas a poner un anillo, y va a ser tu siervo para siempre. Habían amos que trataban a sus siervos con tanta caridad y misericordia y todo, que decía el siervo, yo no me quiero ir, aquí me quiero quedar mejor, porque eres bueno conmigo. Y otros siervos nomás estaban esperando la chancita para huir. ¿Por qué? Porque este hombre es bien malo. Nos golpea, nos maltrata. Y aquí dice, no entregarás a su señor el siervo que huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades donde a bien tuviere, no le oprimirás. Si tú encuentras un esclavo, un siervo que huyó de su amo, lo vas a cuidar. Deja que escoja un lugar y que iba contigo, lo vas a cuidar. Porque Dios reconoce que unos amos son crueles, eran crueles, y si un siervo se escapa, pues apóyalo, no lo regreses. Después de que le dijo David a Simeí, yo no te voy a matar, y le juró. Hasta este tiempo que se fue a vivir en Jerusalén, han pasado más o menos unos 10 a 20 años, no sabemos, pero ha pasado bastante tiempo. Él tenía que haber muerto allá, hace 10 o 20 años. Allá tenía que haber muerto, porque había maldecido al ungido de Dios. Pero se le extendió vida. Y Salomón le extiende más vida, vivió 3 años más. Una nota que quiero aquí. Simeí no aprovechó el tiempo extra que le otorgó David. Si él se hubiera portado bien, David no le hubiera dicho nada a Salomón. Le hicieron una pregunta a científicos, a toda la gente estudiosa, ¿verdad? ¿Cuál fue el avance más notable o más grande del siglo XX? Ahorita estamos en el siglo XXI. Me va a correr de 2000 hasta el 2099 y luego va a empezar el siguiente siglo. El siglo XX fue desde 1900 hasta 1999. Ese fue el siglo XX. ¿Cuál fue el avance o lo más notable para el mundo? Luego lo dijeron esto. Y dijo otra persona, no. Lo más notable es el promedio del siglo anterior, siglo XIX, el promedio de vida eran 35 años. Y ahora el promedio son a lo menos 70 años. ¿Quién de aquí pensó, me voy a morir a los 35, a los 36 años? Nadie. Pero si nos vamos para atrás 2 siglos, la gente así pensaba, ¿no? El promedio son 35 años.
Ahora son 70 o más. A mí ya cumplí los 70. Porque ya doblé la vida que antes vivían. Okay. Esto es lo que dijo una persona. Cuando uno entiende que solo tiene una vida, cuando tú entiendes que nomás tienes una sola vida, empieza a vivir la segunda. Cuando te das cuenta que nomás una vez vas a empezar a vivir la segunda vida. La mayoría de la gente no está aprovechando el tiempo extra que nosotros tenemos que aquella gente no tenía. No lo está aprovechando para buscar a Dios. La mayoría de la gente que asiste a una iglesia no son, asisten, pero no tienen ninguna, no tienen el propósito de servir a Dios. ¿Por qué lo voy a servir a Dios? Okay. No tengo interés. ¿Por qué? Es la obligación de Dios de darme de comer, de darme de vestir, de darme vida. Y obra de arrepentimiento, ¿por qué? ¿Por qué? No, obra de arrepentimiento. ¿De qué? Okay. Este hombre, Simeí, cuando regresó, lo llamó. No aprovechaste el tiempo extra. Lo llamó, Segunda de Reyes, capítulo 2, y dice allí que después de 3 años, Primera de Reyes, dije Primera de Reyes, capítulo 2, dice ahí, pero pasado 3 años aconteció que 2 siervos huyeron y él fue por ellos, ¿verdad? Y luego, versículo 41, luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido a Jerusalén, de Jerusalén a Gat, y que había vuelto. Entonces el rey hizo venir a Simeí y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová? Y te protesté diciendo, el día que salieras y fueras acá o allá, sabe de cierto que morirás. Y tú me dijiste, la palabra es buena. Yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey Simeí, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David, Jehová, pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. El mal que hiciste allá te volvió a caer en tu cabeza. ¿Por qué? Porque todo ese juego, todo ese show que hiciste ante mi padre, era una actuación, es todo lo que era. Tu arrepentimiento no era genuino, no era sincero. ¿Por qué no guardaste el juramento de Jehová, el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simeí, tú sabes todo el mal que tu corazón ha hecho. Y el rey, versículo 45, y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Ahorita estaba hablando de aprovechar el tiempo. El Señor dijo, el que oye mi voz y cree en mí, pasa de muerte a vida. Pasa de muerte a vida. Cuando uno oye el Evangelio, obedece el Evangelio y se arrepiente de verdad, pasa de muerte a vida. Y el resto del tiempo que le queda, lo va a vivir de otra manera. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 4 y versículo 3 dice, basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo que resta en la carne.
No sabemos cuánto tiempo nos queda después de que se bautiza uno, cuánto tiempo nos queda de vivir en la carne, pero no mal uses tu tiempo, el tiempo extra que Dios te ha dado. Te ha dado una nueva vida. ¿Okay? Romanos capítulo 6 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Okay. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una vida nueva. Y esa vida nueva se va a notar. Ahora, mis hermanos, les digo, ¿qué estamos haciendo con esta vida nueva? Okay. O a los que nos oyen por internet, ¿verdad? Que van a subirse, acaso oigan el sermón. ¿Qué estás haciendo con el tiempo extra que Dios te ha dado? Ya tienes 40, 50 años. Es tiempo extra, como quien dice. ¿Qué haces con ese tiempo? El Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Okay? Aprovecha el poquito tiempo que tienes para que te pongas bien con Dios y nosotros igualmente para ponernos bien con el Señor. ¿Okay? Nosotros comemos, vestimos mejor que antes. Y estamos viviendo un tiempo cuando nos sobra. En un año, quizás celebramos o asistimos a 10 fiestas. No sé. Yo me acuerdo atrás cuando estaba chamaco, quizás 1 o 2 fiestas nomás. Mi cumpleaños, cumpleaños de un amigo, es todo. No había, mi papá y mi mamá no celebraron aniversarios hasta que ya estaban más grandes. Ahora, fiestas y fiestas y fiestas y fiestas. Para eso somos buenos, corremos a las fiestas. ¿Okay? Y esa es la competencia que tenemos. Dios es nuestro Padre y Él está obligado a proveer. Por eso nosotros vamos a las fiestas. Porque nos ha proveído comida, dinero para tener estas fiestas. Pero batallamos para asistir a la fiesta de Dios. La reunión. Batallamos. Muchas veces batallamos. Ahí les dejo la lección, hermanos. Siempre estamos abiertos para crítica o opiniones. El Señor les bendiga y vamos a hacer una oración y vamos a tomar un receso.